cómo hacer que una empresa se vuelva imparable a través de su gente. Sin duda, el hecho de poder trabajar con personas es bastante complicado porque vienen con creencias, con costumbres diferentes, con formas de trabajar diferentes. Y la cultura no se copia, pues. No es un copy-page. Porque si tú vas a hacer un copy-page, no estás guardando la esencia de tu organización. Se tiene que poner en práctica lo que se predica. Tenemos que decir las cosas como son y las cosas que no están bien. Tener una cultura genuina también significa enfrentar situaciones incómodas, que a veces los líderes huimos de tener esos espacios. Se entrena, se capacita. ¿Qué se hace en esos casos? Lo que alinea la cultura organizacional es el plan estratégico, ¿no? Por eso las organizaciones tienen misión, visión, propósito organizacional. Sin embargo, el construir una cultura, construir un concepto organizacional sólido y sostenible es lo que te va a demandar mucho tiempo para poder hacer que la gente quiera trabajar contigo. No es copiar la cultura o intentar hacer un enlatado de lo que hacen otros. Es realmente investigar, es realmente ver lo que necesita tu gente para poder impulsar una cultura sostenible en el tiempo. Hay que marcar, creo que esto claramente. Una cosa es tener personal y otra cosa es tener equipos. Hola, hola, ¿cómo están? Realmente es un gusto darles la bienvenida a esta nueva temporada 2026 de Voces en la Ruta, el podcast de Transaltiza. Realmente estoy muy contento de iniciar este 2026 acompañándolos nuevamente para conversar de diferentes temas vinculados al sector empresarial, al sector transporte. Muchos de los temas que hemos compartido con ustedes durante las últimas ediciones, por supuesto, vamos a seguir conversándolos con los especialistas, los conocedores y la gente que tiene muchísima experiencia en ello. Este 2026 vamos a compartir con ustedes en este primer programa un tema muy interesante. Yo les pregunto, cuando una empresa, por ejemplo, cumple 40 años y se mantiene imparable, esto es de alguna manera debido al mercado, debido a las condiciones que se dan socialmente o principalmente por su gente, por las personas. El día de hoy vamos a conversar de ello, cómo hacer que una empresa se vuelva imparable a través de su gente, a través de las personas. Y para ello, un honor compartir con ustedes este primer programa de esta nueva temporada con dos personas realmente conocedoras y expertas en su campo. En principio, darle la bienvenida a Angie Acurio López, consultora y coach empresarial, experta en liderazgo, power skills y team building, certificada por INCAE y consultora Belvin. Angie, un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío, Osvaldo. De verdad que este tema es sumamente importante porque si bien tú lo acabas de mencionar, lo principal en todas las organizaciones son las personas. Exactamente. Y para, por supuesto, darle aún más profundidad también a este tema, contamos con la participación de Pedro Armijo Camacho, profesional de Relaciones Industriales, más de 25 años de experiencia en la gestión de personas, salud ocupacional, relaciones comunitarias y gobierno corporativo, gerente de gestión de personas y sostenibilidad de Transaltiza. Pedro, también es un gusto que te sumes justamente a este panel. ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias, Osvaldo. La verdad, bastante animoso por tener esta conversación. Bienvenido de nuevo a la casa, a Transaltiza. Muchas Gracias por gracias. retomar nuestra invitación. Angie, bienvenida también a este conversatorio que estoy seguro que va a ser bastante enriquecedor. Solo una acotación, mencionaste que tenía 25 años de experiencia, pero yo empecé desde los 15 años, por si acaso. Recién nomás. Recién, hace poco. Hace poco nomás he encontrado a Pedro. No, ya hay bastante tiempo y bastante experiencia. Y eso es un poco lo que vamos a querer justamente en esta conversación, en este nuevo podcast. Sumar la experiencia de ambos, el conocimiento y el hecho de que hayan estado justamente liderando varios proyectos, varias empresas, asesorando, participando directamente en esto que poco a poco vamos, no sé si relacionarlo directamente con lo que algunos dicen es el clima empresarial, el clima laboral. Pero a ver, empecemos con algo muy concreto. Si tuvieran ambos que definir en una frase qué hace que una empresa sea imparable, ¿qué es lo primero que dirían? ¿Qué es o qué hace que una empresa sea imparable, Angie? Yo siento que la frase que yo colocaría es el cliente al centro o las personas primero.
Pero acá hay algo bien interesante, Osvaldo. El hecho de tener al cliente al centro o trabajar con personas implica capacitarlas, entrenarlas y darles herramientas para que puedan desarrollarse dentro de la organización y por default también en su vida personal y en el día a día. O sea, para mí mi frase son las personas primero, siempre. Pedro, tú, ¿cómo has hecho, ya poniendo un poquito también en el factor de los resultados en el liderazgo de algunas empresas, que éstas se conviertan en imparables? ¿Cómo hacen que las cosas sean imparables en una organización? Coincido plenamente con Angie. Realmente una organización puede tener los recursos, infraestructura, todas las condiciones que te puede permitir el mercado, pero de nada sirve si no tienes a las personas enfocadas en el negocio, bien lideradas, bien capacitadas, y eso hace lo que sostiene una compañía, sin duda. Al final, las personas son las que con su talento, con sus aportes diarios, con sus virtudes, sus costumbres, hacen que una organización sea bastante sólida. Y eso hace que una organización sin duda sea imparable y se sostenga durante mucho tiempo en el mercado en general. Y cuando hablamos de imparables, hablamos, hablamos de una especie de crecimiento, o es un crecimiento. Tú habías dicho algo muy importante, Angie, el crecimiento no solamente laboral, sino también como personas, cada quien. Sí, algo que también quiero acotar a lo que dice Pedro es, tú puedes tener una estrategia muy bien diseñada o muy bien elaborada, pero ¿quién hace que funcione la estrategia? Es la persona. Cuando nosotros realmente somos conscientes como líderes, que trabajamos con las personas en el tema de desarrollo personal para aumentar el desempeño laboral, somos conscientes que ese trabajo intrínseco que les permite generar mayores resultados dentro de la organización, les permite también ser buenos padres, buenos esposos, liderar desde la casa, liderar familias. Y eso es lo que muy pocas empresas entienden, ¿no? Con Transaltisa venimos trabajando varios programas y creo que esa es la fórmula que nos ha servido mucho conversando con Pedro y con su equipo. Cada vez que lanzamos un programa, primero es cuál es el impacto que va a tener, claro, en el desempeño, que ya es algo que es, por así decirlo, imparable, pero también cuál es el impacto que va a tener en la familia y en la vida del colaborador que viene a dar su vida a la organización. Y Pedro, en ese aspecto, ¿cuán difícil es tener en cuenta que muchas personas vienen de diferentes lugares, de diferentes costumbres, y no se adaptan tan fácilmente a lo que es una cultura organizacional? Hay algunos que dicen que hay que cambiarles el chip, hay que dejarles las cosas en claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto conlleva ello? Es que ese es un proceso de largo plazo. En realidad, cambiar una cultura no se trata de decir, ok, hoy día quiero que hagas esto y mañana funciona. Es un proceso bastante largo, pero ese proceso tiene que ser acompañado con una estrategia, como bien comentaba Angie. Sin duda, el hecho de poder trabajar con personas es bastante complicado, porque, como mencionaba, vienen con creencias, con costumbres diferentes, con formas de trabajar diferentes, porque tú heredas o contratas personas con experiencias diferentes en muchas organizaciones. Entonces, eso lo que tú haces es alinear primero tu estrategia, definir tu estrategia y posteriormente bajar eso o lo que tú quieres hacer hacia todos los colaboradores. Trabaja con liderazgo, hay varias cosas que se tienen que desarrollar en el camino, pero siempre pensando en la estrategia. Y justo allí tú, bueno, que te especialistas en el tema del coaching, ¿cómo se dan esos procesos? Porque me imagino, puede haber empresas que de alguna manera hacen bien las cosas, pero de repente su gente no se ha adaptado en la totalidad. O empresas que pudieran ser mucho mejores y que no lo pueden hacer debido a que tienen, pues, no sé, culturas tóxicas, gente que no está comprometida. ¿Se entrena, se capacita? ¿Qué se hace en esos casos? Mira, algo que yo entendí durante estos más de 10 años de experiencia que tengo es que la cultura es el estilo de personalidad que puede tener una empresa. La cultura se siente, Osvaldo, desde que entras a la organización, desde cómo te saludan, qué tan cálidos son, de repente por ahí cómo te ayudan, el tema de la solidaridad, eso se siente, se percibe. ¿Qué podríamos hacer, como dice Pedro? De repente por ahí yo entro a trabajar a una nueva organización y automáticamente cuando yo entro a la organización ya siento una cultura un poco tensa. Para mí, fundamental, el líder. El líder es quien tiene que poner la cancha en llano y capacitar, a dar retroalimentación a los colaboradores, ser más cercano, para que la cultura también se sienta y se perciba. Mira, yo he ido a varias organizaciones, no voy a decir nombres tampoco, pero yo sí puedo percibir la cultura.
Y cuando tú llegas a una organización donde hay cultura tóxica, se siente desde la cabeza hasta la persona que te atiende y te recibe con una sonrisa para que dejes tu firma y por ahí Pero vayas de todas ingresando. maneras son empresas funcionales, digamos. Sí, Sí, claro. Y funcionan. claro, y llegan a resultados, y tú ves que tienen unos resultados extraordinarios, pero ponen primero al resultado, quemando al equipo, y la persona queda en último lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con esas empresas se aumenta la rotación de personal. La gente se va, Constantemente. claro, se aburre, se cansa, pero le funciona a la organización. Y ese O es sea, un tema porque al final obtienen los resultados. Exacto. El tema es cómo los obtienes. Y ahí, frente a esto, que hay un tema cultural, a mí me pasó en algunas experiencias que efectivamente se percibe desde el inicio. He entrado a organizaciones donde tenías 2 puertas para entrar y prácticamente te revisaban o te chequeaban todo. Entonces tú decías, oye, ¿estás en una cárcel? O sea, desde ahí percibes que el ambiente puede ser, oye, tóxico. Entonces, Sí. si tú generas una cultura de confianza, de transparencia, es porque tú lo percibes desde que te saluda la persona que cuida la organización, hasta desde que te ponen un gafete, de que dicen buenos días, buenas tardes. Y como bien comentas, estas organizaciones pueden ser, digamos, obtener resultados, por supuesto que sí. El cómo es la diferencia. Porque tú puedes decir, oye, llegas a la punta del cerro, claro, tu gente va a llegar, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Han llegado a mencionar el tema de la rotación de personal. Y te digo un poco de mi experiencia, muchas organizaciones la rotación, no tienen foco en medir cuánto impacta la rotación de personal en temas de seguridad, términos económicos, que te mata tu marca empleadora. No tienes constantemente rotación de personal, es porque algo no está funcionando bien. Y parte de eso, y parte de esa responsabilidad de gestionar una rotación en una compañía, sin duda son los líderes, porque los líderes finalmente son los que ayudan a trascender todo lo que la compañía como estrategia quiere incorporar dentro de su gestión. Muchos expertos advierten algo que acaban de coincidir los dos, y es que una cosa es el personal y la alta rotabilidad, vamos a decirlo así, que puedan tener, y otra cosa es cuando tienes equipos bien cohesionados, ¿no? Hay que marcar, creo que esto claramente. Una cosa es tener personal y otra cosa es tener equipos. Y para gestionar la rotación hay varias cosas, y muchas veces se pierde las compañías en generar ese costo de rotación como un costo hundido y no trabajan en su marca empleador. La vez pasada me hicieron una pregunta, me dijeron, oye, ¿por qué son tan visibles? Y me pasó en un encuentro que tuvimos con algunos directores de recursos humanos, y la respuesta fue clara. Si tú no trabajas en tu marca empleador, ¿cuántas personas quisieran venir a trabajar contigo? Por poner un ejemplo, tú, Angie, estarían acá si realmente no hubiéramos desarrollado una marca empleador que a ti también como persona y como profesional te genere un beneficio. Claro. Y eso no se puede tangibilizar sino hasta que tú sientas el orgullo de ser parte de. Porque si tú finalmente no te enfocas en trabajar sinceramente tu marca empleador más allá de un cliché o mostrarte en el mercado como una marca buena, de nada va a servir si tú no lo percibes desde que ingresas o si tu gente tampoco no lo sabe transmitir, ¿no es cierto, Angie? O sea, en este caso no se trata solo de contratar. No. Algo que también es importante y que quiero recalcar es la cultura, como dice Pedro, se va construyendo, ¿no? O sea, para formar cultura, 4 a 5 años, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos. Y la cultura no se copia, pues, no es un copy-page, que muchas veces vemos de que, le funcionó la fórmula a esta organización, entonces yo voy a hacer lo mismo en temas de bienestar, voy a hacer lo mismo en entrenamientos, voy a hacer lo mismo que está haciendo la organización para que yo también pueda ser una marca empleadora visible. Yo como diría, grave error. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un copy-page, no estás guardando la esencia de tu organización. Y eso es algo sumamente importante. Cada organización tiene una esencia y cada organización sabe hacia dónde tiene que ir. Y como lo decía Pedro, tenemos un montón de trabajadores con diferentes creencias, rituales, costumbres de diferentes departamentos del país que vienen con diferentes tipos de repente de mística y qué sé yo. Lo que alinea la cultura organizacional es el plan estratégico, ¿no? Por eso las organizaciones tienen misión, visión, propósito organizacional. Entonces, algo importante es, para todos los que estén viendo este podcast,
no es copiar la cultura o intentar hacer un enlatado de lo que hacen otros. Es realmente investigar, es realmente ver lo que necesita tu gente para poder impulsar una cultura sostenible en el tiempo. ¿Eso se podría reflejar con el hecho de que la gente quiera quedarse? Sin duda. Claro. O sea, yo me quiero quedar en esta empresa. O sea, anteriormente le decían que tires la camiseta, pero eso es algo muy interesante. O sea, el querer quedarse, yo me quiero quedar a trabajar aquí en esta empresa porque creo que es la mejor y porque estoy comprometido, es fruto justamente de lo que estamos conversando. Sin lugar a duda, porque al final eso también te genera un desafío organizacional. Es cómo sostienes a la gente Exacto. durante tanto tiempo. Eso te genera un compromiso empresarial y un compromiso de gestión en reinventarte constantemente. A mí me parece súper gracioso a veces ver en redes sociales cómo empresas nos tratan de copiar. Y como dice Angie, no es simplemente un copiar y pegar, porque esa es la parte, digamos, más fácil. Sin embargo, el construir una cultura, construir un concepto organizacional sólido y sostenible, es lo que te va a demandar mucho tiempo para poder hacer que la gente quiera trabajar contigo. Pero además también te genera un gran desafío que las organizaciones no lo están viendo. El hecho de trabajar en una cultura muy sólida, trabajar en tu marca empleador, donde existan profesionales de calidad que quieran venir a trabajar contigo, tiene doble impacto. Uno, que tú puedas captar del mercado los mejores talentos. Pero por otro lado, de manera interna, hace que tu equipo, que trabaja durante muchos años, también se sienta desafiado por querer hacer bien las cosas y hacer cosas diferentes, porque sabe que atrás tuyo, cruzada la puerta, hay gente que quiera trabajar acá. Sí. Entonces tiene doble impacto. Entonces las ventajas que tiene sobre trabajar sobre un tema de cultura sólida, realmente yo creo que las empresas no la están sabiendo a veces aprovechar. No es nuestro caso, porque creo que hemos trabajado bastante bien, incorporando gente súper buena, pero además también hay un factor adicional que yo quiero sumarle a esta ecuación, que es trabajar con mucha humildad y reconocer que a veces no lo sabes de todo. Por eso que es necesario incorporar profesionales que ya conocen otros sectores, que vengan a sumar a tu gestión. Un caso de Angie, que ya viene trabajando con otros bastantes años y está funcionando, cambiar ese chip, hacer que la compañía y que la cultura sea mucho más sólida, ¿no? Acá podríamos decir, claro, se tiene que poner en práctica lo que se predica. O sea, no hablamos de solamente de la puerta hacia afuera un discurso y de la puerta hacia adentro otro discurso. Y en ese sentido, por ejemplo, esto genera más productividad. O sea, llegamos a una conclusión, es que la gente quiera quedarse en la empresa. Y el hecho de que querer quedarse en la empresa es hacerla mucho más productiva. O sea, se obtienen mejores resultados. Sí, ahí yo pienso que mucho impacta el liderazgo con coherencia. Una cosa es parecer y otra cosa es ser. Y una cosa es ser y parecer. En varias organizaciones hacen, por ejemplo, programas y demás, salen en la foto, ¿no? Lo que estábamos conversando antes de, no salgo en la foto, aquí está, qué lindo mi programa, y al final no miden, no hacen seguimiento y no sabes si realmente se está impactando en el tema de la organización, o sea, si las personas realmente tienen bienestar. Y otra cosa bien importante, yo te puedo decir algo, Osvaldo, cada vez que yo vengo a Transaltiza para hacer entrenamientos de Power Skills, habilidades blandas o otro tipo de entrenamientos, siempre veo año a año a las mismas personas. Y eso es algo que a mí me genera, asombro, porque es como que tú miras y dices, wow, ya estoy acá viniendo 4 o 5 años y siguen las mismas personas. Y lo más interesante y lo más chévere, por así decirlo, es que te dicen, oye, ya me casé, ya formé mi hogar. Entonces es como que la persona crece con la marca. Y eso es algo sostenible, ¿me entiendes? Diferente a otras organizaciones que puedes ir y dices, oye, ¿y dónde está el jefe tal? No, ya lo rotamos. Pero si hace 3 meses estaba acá, no, es que hemos tenido que hacer un cambio estratégico. Entonces, cuando tú ves una persona que crece de la mano con la marca, dices, qué bonito lugar para trabajar y qué bien trabajan el tema del cuidado con el colaborador. Y eso es algo que por eso yo digo, son imparables, de verdad. Ahora la pregunta es, ¿y Pedro, cómo lo hacen? O sea, no nos des el secreto, obviamente, pero ¿cómo lo logran? Porque, a ver, y hay que mencionarlo, lo acaba de introducir ya Angie, o sea, nuevamente Transaltiza está entre los 7 tops de grandes lugares para trabajar, Great Place to Work.
Vamos, ¿cómo? O sea, hemos visto durante muchos años cómo lo han venido consiguiendo, pero qué mejor de la mano de quien ha conllevado a ello justamente para que nos cuentes cómo ha sido eso. Lo que sí te puedo decir es que hemos trabajado muy duro, con mucha pasión, con mucha ganas de querer hacer bien las cosas, de hacer cosas completamente diferentes. Eh, Hace algunos años, cuando yo llegué acá a Arequipa, nos trazamos un gran desafío con nuestra gente: convertirnos en uno de los mejores lugares para trabajar del país. Y hoy día lo hemos podido conseguir después de muchos años, siendo la única empresa de transporte en el país en obtener esta certificación. Este año, hace poco, la semana pasada, hemos obtenido el 7º lugar, un nuevo logro que nos entusiasma, pero también que lo recibimos con mucha humildad. Y tú me preguntas cómo lo hemos hecho, honestamente, siendo humildes y siendo muy genuinos. Porque tú puedes definir una estrategia, una cultura, pero como bien dice Anja, tú solamente lo puedes transmitir en papel. Yo recuerdo mucho, hay unos TikTok que dicen que en las redes sociales, ¿no? Las parejas que se toman un selfie sonriendo, terminan de tomar la foto y vuelven peleados, no pasó nada. Cada quien por su lado. Entonces yo sí creo que nuestra gente lo percibe que es un tema genuino. Ojo, y tener un buen clima laboral, un tema de cultura, no significa tampoco dejar de poner las cosas claras. No significa que tenemos que decir las cosas como son y las cosas que no están bien. Entonces, ser parte tener una cultura genuina también significa enfrentar situaciones incómodas. Claro. Que a veces los líderes huimos de tener esos espacios. Entonces yo creo que la clave para nosotros ha sido una buena estrategia, ha sido transmitir, ser genuinos en nuestra forma de gestionar, pero esa transmisión viene también desde los líderes. Y ese es un proceso que yo sí creo que ha sido de muchos años, bien pensado, y yo debo sentirme bastante orgulloso de llevar a la compañía a otro nivel, pero sobre todo sentirme orgulloso del equipo que tengo, que también me tocó formar. Eso es interesante. ¿Cómo compartir el liderazgo, digamos, ¿no? Porque hay liderazgos a diferentes escalas, ¿no? ¿Cómo hacer que ese liderazgo no termine siendo una imposición, una amenaza, un castigo, sino que sea compartido en ese sentido y que cada uno lo identifique dentro de la organización? Sí, ahí yo pienso que lo importante es trabajar el tema de seguridad psicológica y fomentar climas de confianza. Eso. Es decir, como dice Pedro, no necesariamente quien tiene la certificación de Great Place to Work es un mundo de caramelo y todos son felices. No, al contrario, equipos que realmente se desafían y tienen conversaciones que tensan al equipo, incómodas, son equipos que realmente crecen. Pero cuando yo tengo conversaciones incómodas en donde el equipo se estresa o se tensa y puede hablar y puede opinar y puede decir qué le parece y qué no, en ese equipo hay seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica viene de la mano con la inteligencia emocional y con la construcción de climas de confianza. Entonces, si yo tengo confianza en mi equipo, puedo levantar la mano y decirle a mi líder, no estoy de acuerdo con tu comentario, lo respeto, sin embargo, podríamos hacer A, B, C, D, ¿no? Y el líder, con humildad, puede recepcionar y decir, perfecto, lo vamos a trabajar de esta u otra manera. Y lo que tú acabas de mencionar, ¿se puede compartir el liderazgo? Sí. Sí se puede compartir el liderazgo. Yo lo he visto, lo he visibilizado y generalmente los líderes que comparten liderazgo hacen que parte de los integrantes de sus equipos o todo el equipo brille. O sea, y el equipo a veces el líder se pone en último lugar y el equipo es quien resalta, ¿no? Es quienes son los que están adelante o arriba de la palestra, ¿no? Pero para mí el liderazgo compartido es fundamental. Y hay un tema importante, el ser un líder hoy en nuestro país, en las organizaciones globales, ¿sabes qué atributo deben tener? Claro. El tema de el tener autoconfianza, de saber quién eres. Eso. Porque si tú primero no sabes quién eres y de lo que eres capaz de hacer, ¿cómo le puedes transmitir a tu equipo confianza? Un líder inseguro va a querer acaparar la información, acaparar todo. Tiene miedo a que Claro. le muevan el piso. Efectivamente, y eso realmente, donde me ha tocado trabajar, realmente he tenido la suerte de trabajar con líderes seguros, de saber quiénes son y de lo que son capaces de hacer. Si tú no tienes un líder con seguridad o no tienes un líder seguro de lo que es, no puedes tener un espacio en una organización. Porque la clave finalmente también es que el líder te transmita confianza,
que sea aplomado, que esté bien parado. Parados en sus conocimientos y en la gestión que debe tener con sus equipos de trabajo. ¿Tú te imaginas gerentes generales o gerentes de unidades de negocio que son medios tembleques, que no saben o que tienen miedo de que les serruchen el piso? Eso no te va a permitir crecer una O organización. lo peor también, que puedan tener miedo a tomar una decisión. Por supuesto. Claro, sí, sí. Y yo lo he visto, o sea, he visto líderes, como dice Pedro, que tienen miedo a tomar decisiones y lo primero que hacen es responsabilizar a alguien del equipo Efectivamente. para que esa persona tome la decisión y después el líder o el jefe quita cuerpo y no asume ninguna responsabilidad, Correcto. ¿no? Entonces ahí el equipo se siente desprotegido, tienes un equipo inseguro y como dice Pedro, ¿no? O sea, al final quien es responsable de llevar al equipo es el líder. Un líder tiene que saber, no sé si está bien dicho esto, pero tiene que saber equivocarse de alguna manera Por o supuesto. afrontar un error. Sí, Por supuesto. sí. Hay realmente situaciones en las cuales, y me ha pasado, donde hay líderes que no se hacen cargo. Hay una competencia fundamental en la parte de gestión de personas que es el hacerse cargo. Y eso debe buscar que los gerentes se preparen constantemente. Y ojo, no me refiero básicamente a un tema de MBAs y lo que fuere, sino prepararse técnicamente y enfrentar situaciones que efectivamente te pueden conllevar al error. Claro. Pero tienes que hacerte responsable también de lo que pasa y deje de pasar. Y eso realmente son competencias que hoy día creo que hay muchas compañías que te sesgan a tomar ese tipo de decisiones. Eso podríamos decir, y vamos hablando también un poquito de aquellas situaciones, aquellos errores que frenan, digamos, el crecimiento, el liderazgo, que vuelven a una empresa, no sé, hasta cierto punto lenta, sin mucha capacidad de crecimiento. Enfocamos en principio a los líderes, a los malos líderes, a los malos líderes. Pero, ¿qué factor acompaña justamente el hecho de que una empresa no crezca, se quede en el tiempo, se convierta en un lugar tóxico, que no sea imparable como lo que queremos y lo que estamos comentando en este podcast? Primero yo resalto, mira, si tú me dices a mí, uno de los errores fundamentales es el tema del autoliderazgo. O sea, si yo quiero liderar, me tengo que autoliderar. ¿Y eso qué implica? Trabajar en mi desarrollo personal. Estoy trabajando con personas, estoy trabajando con seres humanos, estoy trabajando probablemente con equipos que si yo quiero volver imparables, yo debería de dar el ejemplo y yo como líder debería de ser imparable en todos los aspectos. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, para mí, un pilar fundamental para que pueda funcionar una organización es el tema del autoliderazgo. ¿Cómo yo me autolidero para poder alcanzar mi máximo desempeño y así el equipo pueda reflejar ese máximo desempeño que yo también estoy propiciando, impulsando y motivando? Y otra cosa importante también que hace que se frene este tema de ser imparables es la ceguera sistémica. Y no sé si la han escuchado, ¿no? Coméntanos, ¿qué es El la tema ceguera? de la ceguera sistémica es cuando en las organizaciones los líderes o los antilíderes o los malos líderes se ponen una venda en los ojos como que todo está bien, no pasa nada. Y tú miras en los equipos que están tóxicos, están peleándose, se sacan los ojos, la cultura del chisme ronda por toda la organización. Sin embargo, el jefe, gerente o pseudo líder dice, no, no pasa nada. Entonces, no quiero abordar ese tema porque si yo lo abordo me va a quitar tiempo. Y para mí el tiempo es importante, ¿no? O sea, yo no puedo perder tiempo para reunir a mis equipos y darles retroalimentación. Entonces voy tapando y al final, como yo siempre digo, por más que tú cubras, de repente como cuando nos ponemos maquillaje, ¿no? Por más que tú cubras, cuando te laves la cara se va a ver la realidad tal cual es. Entonces ahí cuando miran la realidad tal cual es cuando los líderes dicen, Dios mío, ¿qué pasó? ¿En qué momento estalló todo esto? Entonces, eso yo veo mucho en organizaciones, la ceguera sistémica. O sea, si hay problemas, abordemos el problema. Como dice Pedro, hay conversaciones incómodas, Y hay que darle la conversación incómoda. Y a veces el tema de ser imparable también significa a veces ser el patito feo. Claro. Porque cuando tú eres un líder innovador o cuando buscas ser un líder disruptivo, no le vas a caer bien a muchas personas, inclusive a tus pares o a tus jefes inclusive. Y eso tienes que tener, creo, una madurez profesional y personal para poder saber enfrentar situaciones y también saber cuándo, hasta dónde estar y cuándo retirarte. Y ese es un proceso que realmente ser imparable para nosotros también significa desarrollar competencias diferentes, porque el ser
un líder diferente, imparable, va a ser incómodo para muchas Claro. personas. Me parece algo sumamente valioso dentro de todo lo que venimos conversando, el que una persona como jefe sepa cuándo es el momento de decir quizá, eh, hasta aquí no va, o creo lo más importante, saber cuándo reconocer, dejar la posta a otro. La sucesión. ¿Cuán difícil es para un jefe darle la sucesión a otra persona para que continúe con el legado, continúe con el Es que yo liderazgo? creo que toda esa parte, insisto, marca mucho más con el tema de madurez. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que permanecen muchos años en la compañía haciendo más de lo mismo. Sí. No se atreven a... Y encima, cuando buscas sacarlo de la compañía, se aferran tanto porque no saben Sí. y son conscientes probablemente que con sus competencias o habilidades o resultados no va a poder conseguir trabajo en otro lugar. Exacto. Pero un buen líder, un buen equipo sólido, que sepa lo que vale y sepa lo que puede hacer, lo puede hacer acá como lo puede hacer allá. Ujú. Entonces yo creo que las oportunidades también uno se las va abriendo y a veces la gente dice, no, a mí siempre me pasa, en algunos momentos dice, pucha, sí, te gusta estar en la foto, te gusta el show. No, pero espera, aparte. Aparte. Pero no solamente es eso, porque no nos estamos dando cuenta que si tú tienes un líder referente en algo, no solamente es referente tú como profesional, no es referente a la organización que está tras tuyo. Exacto. Entonces, también la gente que forma parte de todo este círculo también se genera, es mucho más empleable, tiene mayor visibilidad de marca, atraes mejores talentos. Entonces, te pongo un ejemplo, cuando ganamos los premios de Great Place to Work o diferentes otras cosas, créeme, yo que estoy en gestión de personas, la cantidad de profesionales que primero me agregaron a LinkedIn y que me han escrito para poder buscar un espacio en la compañía. Pues hoy día estás pasando de salir a buscar el mercado a querer escoger profesionales que quieran trabajar contigo. Sí. Entonces es un cambio rotundo. Es un cambio rotundo y hay que saber reconocerse como líder. Claro. Hay que saber reconocerse como líder. Y en ese sentido, Pedro, yo te tengo que decir Hmm. que, curiosamente, y gracias al esfuerzo y al profesionalismo, tú estás considerado como uno de los líderes más importantes aquí en el país. Bueno, justamente, Pedro, has sido tú nominado recientemente en el top 10 justamente de HR Manager de Perú como parte de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano como uno de los más grandes aportes, incentivos, liderazgo en nuestro país. Eso no te voy a preguntar cómo se consigue, pero eso sí pone a líderes de tu talla, digamos, en un lugar muy expectante. Coméntanos un poco de eso. Con la humildad, Bueno, con la sí, humildad, bueno, con la humildad sin del caso palabras. que te caracteriza, Pedro. La verdad, honestamente, son títulos, son reconocimientos que finalmente llegan producto de un esfuerzo. Yo recibí esta noticia, la verdad, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho compromiso. Porque estar dentro de esta nominación que finalmente son profesionales o directivos de muchas compañías en el país que te nominen, sin conocerte a veces, muchas veces personalmente, pero sí conocen quizás de tu trabajo. trayectoria, tu trabajo, de lo que tú puedes proyectar, lo tomo con mucha humildad. Y para mí, realmente esto significa un logro no solamente para mí, para mi familia, para mis hijos, sino también para mi equipo y para la organización que hoy día formo parte de. Y sobre todo, en este caso que hoy día me tocó ya estar hace 9 años aquí en Arequipa, para mí el obtener estos resultados como Great Place to Work y esta nominación también hace que la región sur del país se visibiliza. también se visibilice, estemos en otro lugar. Pero hay otro componente que ahora hablábamos con Angie, es que gracias a Dios al trabajo, la verdad, duro que hacemos como equipo, muchas compañías, competencia nuestra y algunas empresas de la región buscan también posicionarse de manera diferente. Eso para mí ya genera también un rédito personal y eso fue uno de mis objetivos al llegar acá a Arequipa, Ujú. lograr que más empresas a través de mi trabajo y el de mi equipo puedan sumar iniciativas para ser un mejor país, Ujú. una mejor empresa y por defecto
tener mejores personas y profesionales acá. Ha sido como un efecto detonante, ¿no? O sea, acá se te tiene que competir también. Y eso me imagino que ha cambiado el perfil de los líderes durante los últimos 15, 20 años. ¿Cómo son los líderes de ahora en comparación con los de ese tiempo? ¿Sabes qué, Osvaldo? Yo pienso que al final no es tanto el premio, sino es el legado que tú vas dejando y que vas Exacto. construyendo durante todos los años de experiencia, de trabajo, ¿no? Y de esfuerzo. Que son poquitos en mi caso. Que son Andrea. poquitos porque, Soy joven todavía. porque es joven aún, ¿no? No, joven aún. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que yo siento que el perfil de un líder actual va muy en compañía primero del autoconocimiento, o sea, qué tanto se conoce el líder para poder impactar en la vida de los demás. Otro punto importante, tiene que tener una visión estratégica sumamente aguda, porque no solamente es lo blando, sino también es trabajar en todo lo duro, competencias técnicas, capacitación, preparación. Y muchas veces también es el tema de ir avanzando de acuerdo al contexto. O sea, ahora tenemos ChatGPT, tecnología, tenemos un montón de cosas que nos están invadiendo. Estamos intoxicados de información. Y yo siempre pienso que los líderes de ahora no la tienen fácil. Porque cada vez que yo dicto un taller o hago algún tipo de capacitación, siempre digo, ¿no? ¿Quiénes son los gerentes generales o subgerentes? Levante la mano. Y yo siempre en la cabeza digo pobres. O sea, pobres porque no pueden dormir, es el estrés constante, es estar pensando, oye, si mañana viene la competencia, ¿cómo yo voy a neutralizar a la competencia? ¿Cómo yo puedo hacer para que los equipos se sientan más cómodos, seguros y demás? Y la resiliencia. O sea, esa habilidad que es tan linda y a la vez tan fuerte para desarrollar, ¿no? ¿Cómo yo puedo mantenerme frente a grandes niveles de estrés? Porque créeme que los que tienen mayor carga de estrés dentro de las organizaciones son los líderes que ocupan cargos gerenciales, CEOs y demás, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, lo paro viendo en el día a día. Estamos conversando sobre cómo es una empresa imparable. Y cuando yo asocio imparable, inmediatamente pienso en muchísima energía, muchísima fuerza. Y la pregunta que esto me genera es, ¿cómo una empresa que ya está, creo, bordeando los 40 años, tú eres Solo menor, la tú empresa, eres menor, solo Pedro, la empresa. solo la empresa por si acaso, ¿cómo una empresa que ya está bordeando prácticamente los 40 años mantiene esa energía para seguir siendo imparable? Canalizándola, creo. Y canalizándola estratégicamente. Yo creo que el hecho de haber llegado a 40 años es parte de una historia de una empresa, de formar parte de una corporación bastante sólida, seria, bastante formal. Nuestra filosofía de hacer compañías, de ser empresas en el país, es a través de una gestión formal, seria, y eso hace también que tengas ventajas competitivas de cara al mercado, donde hoy día nuestros clientes también reconocen el hecho de que Transaltisa sea una empresa bastante formal, ¿no? Bastante estratégica, que le aporte valor también a la gestión de la compañía, pero sobre todo también el cuidar mucho de su gente, el ADN, la cultura, el tema de ser genuino, de ser transparente, de predicar con el ejemplo. Creo que eso nos ha hecho que estos 40 años, que este año lo cumplimos, siendo una empresa líder en transporte y bastante sólida, es que también somos muy transparentes como esta iniciativa. El hecho de hacer un podcast, le pasaba, me preguntaban, me dijeron, oye, pucha, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué transmiten Están esto? contando De los todo quieren secretos, hacer, están de todo contando quieren los hacer. secretos. Así Pero- es. O sea, ¿por qué lo hacemos? Realmente porque queremos ayudar a que el país sea un país mejor. Y si con nuestra experiencia, con las cosas que podemos transmitir hacia el mercado, para que otras empresas nos copien, para que otras empresas comiencen a hacer lo mismo, bienvenido sea. Todos debemos sumarnos. Y como yo siempre he dicho, no tenemos temor que la competencia nos copie. Al contrario, nos motiva y nos desafía a seguir dando lo mejor cada día. Yo vengo todos los días a trabajar pensando qué otra cosa voy a reinventar en la compañía. Me junto con mi equipo y vemos de qué otra forma podemos abordar esta situación. Hacer cosas diferentes es lo que nos ha llevado a ser imparables en la compañía. Ahora, ¿y eso cómo se va manejando, por ejemplo, Angie, tú también con la experiencia, cuando cada vez la organización sigue creciendo más y más y más, ¿no? Porque es más fácil manejar una empresa pequeña Sí, y más difícil, obviamente, manejar una empresa mucho más grande. ¿Cómo se hace en estos casos? Siempre
recomiendo el tema de una habilidad que es fundamental, que es la comunicación. Mientras la comunicación sea más transversal y sea más transparente y no se oculte nada, como dice Pedro, tienes equipos con menos incertidumbre, menos ansiedad y que saben lo que está pasando dentro de la compañía. Y otra cosa que de repente va a sonar paradójico es, yo pienso que Transaltis es imparable porque ha sabido parar en momentos estratégicos. O sea, a veces cuando uno es imparable, puedes ir corriendo para tratar de alcanzar lo máximo, pero siempre hay que saber parar para poder avanzar. O sea, parar en el sentido de, ya muy bien, vamos a reformular la estrategia y qué vamos a hacer para poder aportar más. Muy bien, el equipo, ¿cómo vamos? ¿Estamos avanzando? ¿Qué más podemos hacer? Y pisar la cancha. O sea, es decir, yo he visto al equipo que lidera Pedro y a otros equipos de la organización viajan, van, se involucran, están con la gente, que muchas veces tenemos gerentes o líderes que solamente están detrás de la pantalla con el Excel, ¿no? Va viendo reportes, sí, aquí estoy, ¿no? Y entonces, eso no es viajar, ir, manejar, agarrar la camioneta de la organización, salir, ver, saludar, cómo está la comunidad, qué están haciendo. Y eso es algo importante y fundamental que los líderes tienen que comenzar a desarrollar, el liderazgo cercano. Entonces, yo sí creo que para poder ser imparable tienes que saber darte momentos de como que un poquito de pausa para poder recargar y para ir, como yo digo, siempre sin miedo al éxito, no sea para adelante, ¿no? Esto no es una carrera de 100 metros, es el ascenso al Everest. Y otra cosa, Osvaldo, que yo hablaba con Pedro antes de iniciar el podcast, es que qué bonito que otras organizaciones del rubro de Transaltiza estén haciendo ahora programas de bienestar, programas para tener unas culturas más saludables, porque al margen de copiar, aunque no creas, hay un efecto colateral. O sea, yo puedo ir copiando, pero mi colaborador se va beneficiando. Oye, hagamos esto que yo he visto que lo hacen en esta organización. Ya, implementemos. Pero eso que estás implementando está ayudando a una persona, a un ser humano. Y eso es parte de ser referentes, ¿no? Sí, y eso es algo que sí realmente... Lo que acabas de decir es indiscutible. El referente es eso. Exacto. O sea, lo bueno se copia, de lo bueno se aprende. Y en este caso, el ejemplo es Transaltiza. Sí, y otra cosa más que Pedro de repente no sabe, ahora se van a enterar, es que a él de repente le decían, oye, ¿cómo has hecho para sacar la certificación de Great Place to Work y demás? Yo tengo la dicha de tener la confianza de Transaltiza para poder entrenar a sus equipos. Y algunos líderes me escribían, oye Angie, ¿y cómo hacen? ¿Y cuál es la fórmula? ¿Y cómo podemos hacer para poder trabajar y sacar la certificación? ¿No? Entonces, lo que yo siempre digo y respondo es, son años. O sea, no es solamente con tener la certificación, que tu estímulo no sea cargar el trofeo, que tu estímulo sea dejar una huella positiva en los demás y un legado que realmente trascienda. Entonces, eso es algo que yo creo que es sumamente importante si uno quiere llevar un liderazgo sostenible. Hoy no hemos hablado de secretos, no hemos hablado de fórmulas mágicas, hemos hablado de verdadero trabajo, compromiso, liderazgo. Y eso es lo que hace a Transaltiza una empresa imparable con esos ya prácticamente 40 años. Angie, Pedro, nos gustaría seguir conversando, tenemos para hablar muchísimas cosas más, pero ya estamos justamente en el límite de tiempo. Como siempre, ha sido un gusto volver a acompañarlo. Pedro, gracias por la bienvenida nuevamente. No creo que sea la única vez. Vamos a seguir conversando de muchísimas otras cosas. Se retoma ya esta nueva temporada de episodios de Voces en la Ruta. Y como siempre, ustedes liderando en cada uno de sus segmentos, con todo el conocimiento y la experiencia del caso, el crecimiento y convirtiendo sus proyectos y sus empresas en algo imparable. Pedro, muchas gracias. Yo quiero aprovechar este momento para en realidad agradecerles a ti, Osvaldo, por volver a tu casa, a Transaltiza. Angie, es un placer siempre verte y compartir contigo siempre estas experiencias. Y a la gente que nos ve y nos escucha en este podcast, decirles que esto no acaba, esto sigue en marcha todavía, seguimos siendo imparables. Este año celebramos nuestros 40 años, así que hay muchas otras sorpresas más. Vamos a seguir transmitiendo conocimiento para seguir aportando valor a nuestro país y sobre todo a las empresas que quieren hacer las cosas correctas, poniendo siempre a las personas en el centro. Angie, como siempre también muchas gracias por tu compromiso y tu apoyo en esta realmente enriquecedora charla. No, yo feliz, de verdad, feliz de participar acá, de aportar conocimiento. Esto es algo que ya veníamos conversando con Pedro.
que me decía, sí, vamos a hacer el podcast, y yo estaba esperando en la lista, ¿no? Vamos a firmar contratos. Pero algo que yo quiero también reconocer es que las empresas como Transaltiza realmente tienen la toma de conciencia de ser organizaciones más humanas y conscientes. Y para construir una organización humana y consciente es hacer lo que ellos están haciendo, pero hacerlo no desde la copia, sino desde la verdadera esencia, porque estás dejando un legado positivo. Y ojo, y esto es lo que quiero también recalcar, las organizaciones no trabajan con números, trabajan con seres humanos. Y parte del impulso que yo tengo en el día a día es concientizar a los líderes de que trabajamos con personas que tienen familia y que tienen historia. Entonces, felicitarlos nuevamente a nuestros amigos de Transaltiza. Gracias por hacerme parte de su historia, porque yo siento que un pedacito de algo, ¿no? Estoy sumando y aportando, y yo espero de que sigan los éxitos y que siga ese crecimiento imparable. Eso definitivamente. Angie, Pedro, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por supuesto ustedes ya lo saben, temporada 2026 de Voces en la Ruta, el podcast de Transaltiza. Atentos a nuestras redes que tenemos mucha información, muchas novedades y por supuesto las vamos a estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta un nuevo episodio. Gracias. Gracias.